La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Comentábamos esta tensión que lleva adelante la vida, finalmente, el polo adaptativo, el polo identitario y cómo constantemente están pugnando uno con otro. Y es la tensión sana entre ambos lo que permite que la vida continúe, tanto a nivel biológico cuanto a nivel, decíamos, social, religioso, ideológico, digamos, racional. Todo aquello que el ser humano elabora con su propia mente. Y comentábamos que la fe cristiana, esta nueva realidad, esta semilla de una conciencia transformada, empieza a emerger dentro de una cultura que ya existe. No estaban en un mundo escéptico, ¿no? O en un mundo que no tuviese otro tipo de propuestas, ¿no? Había gente muy convencida de su tradición y de su manera de ver el mundo judía, por ejemplo, o de su tradición grecorromana. Y bueno, dentro del mundo grecorromano, quienes apostaban más a la práctica religiosa, cultural, a sus devociones, quienes apostaban más a la especulación filosófica o a la búsqueda de la verdad desde el camino de la razón, etc. Entonces, la fe cristiana nace en este espacio cultural. Tenemos la mayor parte de los datos que nos llegan es cómo esta fe cristiana dialoga, entra y de alguna forma dinamiza o cataliza algunos de esos entornos, en particular el judío, ¿no? Quienes escriben los textos que conocemos, en particular las cartas, pues Pablo, ¿no? Pablo, que era un judío, y además un judío que conocía muy bien su tradición, un judío observante, un judío practicante, de acuerdo a la interpretación de la Torá, de la ley propia del fariseísmo de la época. Muy probablemente Pablo pertenecía al farisaísmo de la escuela de Hillel. Entonces, lo que vemos en las cartas es cómo en esta cultura con este referente judío, empieza a gestarse una nueva cultura. Una cultura que está sustentada por los valores del Evangelio, de la fraternidad, del cuidado de los demás y en particular de las personas más necesitadas. Sin lugar a dudas, esto tiene un origen antiguo, lo encontramos ya en la Torá en sí misma, la invitación de Yahvé, el mandato de Yahvé a cuidar de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, es decir, de las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad, pues es parte de este camino de revelación, de este itinerario de revelación, a través del cual la humanidad ha ido conociendo el misterio de Dios. ¿Quién es el trascendente? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y en la tradición judeo-cristiana, pues eso tiene mucho que ver con descubrir en qué consiste esto de que somos imagen y semejanza de ese trascendente. Bueno, en Jesús tenemos la plenitud de esa revelación. Al terminar de mostrársenos Dios como alguien que ama de forma incondicional, de manera gratuita, que a través de ese amor le capacita al ser humano a descubrir que ese amor habita en él, en ella, y al poner en juego esa capacidad de encontrar realmente la felicidad, que solamente viene de formar comunión con quienes amamos y nos aman. Bueno, ese es el centro del mensaje. Claro, cuando empieza a gestarse, cuando empiezan a haber personas que van teniendo esta vivencia de transformación interna dentro de su relación con el Señor Jesús y el amor de Dios en Cristo que va sanando sus heridas y capacitándoles para amar, pues no viven fuera de su cultura
no se fueron al desierto a fundar una nueva nación. Viven insertos en su mundo y por lo tanto en diálogo con su mundo. ¿Por qué es esto importante? Porque vamos a ver en las cartas, en particular en esta que vamos a empezar ahora, la primera carta de Pablo a Timoteo, elementos que claramente son evangélicos, todo lo referente al Señor Jesús, al amor, a la construcción de la comunidad, a la actitud que debe de tener quien cuida la comunidad. Recordemos que son cartas pastorales, es decir, son recomendaciones a los pastores, a quienes se les ha encomendado el cuidado de la comunidad cristiana. Pero hay también cosas culturales que no necesariamente tienen un referente evangélico en el sentido de palabra de Jesús, ¿no? Sobre todo porque no encontramos referentes de este tipo en los evangelios. En los relatos canónicos, es decir, aceptados por todas las iglesias, de lo que Jesús dijo e hizo. Esto es importante entenderlo porque, digamos que el mensaje del Evangelio, esta nueva cultura, la forma como, inclusive desde el Vaticano II se habla que hay semillas del Evangelio que el Espíritu ha puesto en las distintas culturas, pero que una vez que se abren, se encuentran con la revelación plena en Cristo, inicia un camino de transformación radical en esas culturas para que cada vez más su pensar y sobre todo su escala de valores, su axiología, pues el valor fundamental, etcétera, se vaya adecuando, se vaya transformando de acuerdo al valor fundamental del Evangelio, que es el amor y el encuentro en igualdad de dignidad entre todos los seres humanos, independientemente de su cultura, de su raza, de su género, etc. Entonces, esto se está gestando, pero se está gestando dentro de una cultura. En las cartas de Pablo que ya leímos, hemos constatado cómo era muy difícil para los judíos, o para los cristianos, de origen judío, el ir soltando algunas de las prácticas que para ellos les parecían fundamentales, ¿no? Seguir al pie de la letra la interpretación de la ley propia del judaísmo piadoso de la época. El sentir, no pasa nada si me voy a comer a casa de un pagano y no me pongo a exigirle que siga estas leyes de pureza de alimentos. En realidad no siento ni me quita ni me pone. Eso no es sencillo para alguien que ha crecido en esa cultura. Pablo reconoce que la fe cristiana, en el fondo, invita a dejar a un lado todas esas cosas que no cambian el corazón del ser humano y prestar atención en lo que sí cambia el corazón del ser humano. Inclusive Pablo, habiendo sido fariseo, reconoce muchas veces estas prácticas estrictas de perfección hacen a la gente dura y les ponen a juzgar a los demás y a maltratar a los demás. Por lo tanto, no solamente no ayudan, son contrarias al proyecto de Dios, dificultan el proyecto de Dios. Este preámbulo es importante para entender en el texto que vamos a escuchar qué es propio de esta nueva propuesta y por lo tanto lo podemos encontrar en la práctica de Jesús como la describen los evangelios, y qué es propio de la cultura y en particular en estas cartas de quien las haya redactado. Ya hemos dicho que los expertos contemporáneos, incluyendo los católicos, no consideran que sean cartas paulinas en sí, escritas por Pablo por las razones que ya dimos, pero sí escritas por la siguiente generación cristiana, con esta preocupación de la estructura de la iglesia, por alguien que seguía los lineamientos, la buena noticia tal como la predicaba Pablo. Pero, pues, la expresaba de acuerdo a su cultura y la expresaba de acuerdo a su propia psicología, que también es muy importante. Son los dos filtros a través de los cuales la revelación de Dios nos llega. El filtro de la cultura
el filtro de la psicología, de la estructura de la personalidad de quien me lo está comentando. Y ya con esto, con este preámbulo, que era muy importante para poder entender, para poder discernir lo que el texto nos irá presentando, pasamos directamente a leerlo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.